A ver, hoy día, como les decía, mientras se van integrando todos, vamos a hablar acerca de la norma internacional de contabilidad número uno. Es importante, antes de irnos a ver una NIF o una norma un poquito más avanzada, que, que nosotros manejemos pues la más básica. Yo creo que la norma más básica de la cual nadie escapa es la NIC número uno, ¿no? Es una norma elemental. Entonces vamos a darles algunas pautas acerca del manejo de esta norma. Entonces es importante, tú como persona que estás trabajando el tema de contabilidad, tú como persona que estás revisando temas, estado financiero, declaración, lo mínimo es que espero que me manejes la norma internacional de contabilidad número uno. Y la norma internacional de contabilidad número uno se denomina estados financieros, ¿no? Se denomina estados financieros. Y ya en un video anterior nosotros habíamos comentado que hay una gran diferencia entre los reportes que nos brindan los softwares contables con 4 cuadros de información que pues, probablemente también lo tengas en tu software contable, ¿no? Eh, que tienes que tener cuidado. Me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un software contable, ¿ok? El software del mercado que sea, y te saca, pues yo que sé, unos 30 reportes, unos 40 reportes, ¿ok? Y la pregunta es, esto lo toqué a lo largo de varios videos, pero igual lo retomo si no lo sabías. La pregunta es, ¿por qué no todos estos reportes son estados financieros? ¿No? ¿Por qué no todos estos reportes son estados financieros? Esa es la pregunta que uno se hace. Todo lo que tengo el software, por ahí me sacan reportes, análisis, cuadros comparativos. ¿Y por qué no todo? Y creo que la pregunta más drástica antes de empezar a ver la NIC número uno es por qué el balance de comprobación no es un estado financiero. Para las personas que me siguen, seguramente lo tienen un poquito más claro. ¿Por qué? Porque ya he hecho este comentario muchas veces, ¿no? Si no lo sabes, bueno, igual te lo voy a compartir. ¿Por qué el balance de comprobación no es un estado financiero? Ojo, el balance de comprobación tiene activo, tiene pasivo, tiene todos los elementos, tiene patrimonio, tiene ingresos y gastos. Y lo mejor aún, lo tiene en un solo reporte. Y en un solo reporte también nos muestra la utilidad, la pérdida, ¿no? Nos muestra todo. Y la pregunta es, ¿por qué entonces nosotros cuando queremos tocar este tema no podemos afirmar que es un estado financiero? Es la primera pregunta que yo creo que tú como contador, que tú como persona vinculada a estos temas, tienes que demostrar, tienes que decirle no solamente al contador, si tú eres contador, saberlo reflexionar también y decir por qué no es un estado financiero de balance de comprobación. Eso es algo que definitivamente quiero que como de arranque lo tengamos claro. Hay un pequeño detalle. Cuando nosotros hablamos de un reporte, puede haber que en un reporte nosotros tengamos activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, tengamos resultados, tengamos todos los rubros o tengamos las cuentas. Pero no puede ser estado financiero mientras no se haya contemplado su reglamentación de uso, o sea, su forma de preparación a través de alguna norma internacional de información financiera. Y tú te recordarás, porque muchas personas que trabajan esto en contabilidad me dicen, yo cuando hago mi balance de comprobación, yo veo que tiene todo lo de los estados financieros. De hecho, de ahí saco el balance y el estado de ganancias y pérdidas y el estado de cambios. Te entiendo totalmente. Pero lamentablemente no es un estado financiero. ¿Cómo que no? No es un estado financiero. Porque en ninguna parte de las normas internacionales de información financiera te dice que el balance de comprobación se tiene que preparar de esta manera, de esta otra. No te dice. No te dice. Ah, mira. Ah, es que es un papel de trabajo, ¿cierto? El balance de comprobación es un papel de trabajo. Nada más. Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nosotros estamos analizando este tema. ¿Estamos? Sí, perfecto.
Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, teniendo en cuenta ese aspecto, lo que nosotros a continuación queremos abordar es cuál es la perspectiva que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a la lectura de la norma internacional de contabilidad número 1. Si usted, por ejemplo, como contador, me pregunta, mira, ¿sabes qué? Ahorita yo estoy comenzando con lo de las NIF o yo quiero introducirme al tema de las NIF y bueno, ¿por dónde de frente? Yo no te voy a mandar de frente a revisar la NIF 13, valor razonable, la NIF 15 por los ingresos con contratos de clientes, la NIF, no, 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 no. Lo primero, la NIF 2 también me dicen, no, la 16, no, la primera NIC que tiene que partir desde el punto de vista del estudio de una persona que va a trabajar estos temas o que esté interesado en profundizarlo es la NIC número 1. Presentación de estados financieros. Es el punto de partida. Si tú no tienes claro eso, definitivamente vas a tener por ahí algunos problemas. Entonces yo pienso, yo te sugiero, es importante. Pero te va a sonar mucho a teoría, ¿cierto? Para eso acá en Perú nosotros tenemos algunos ejemplos prácticos de materialización de la NIC número 1. Eso en la página web www.smb.org.p, ¿no? smv.org.p. La página de la Superintendencia de Mercado y Valores. Ahí puedes descargar tu estados financieros de empresas. Eso yo lo hago, lo mostré en un anterior video. Y igual que tú, yo estoy leyendo los estados financieros que han salido los últimos con su dictamen para ir a chequear sus prácticas, sus políticas, qué hay de cambios. Y es importante verlo, ¿ya? Para poder siempre uno aprende, ¿no? Sobre este tema. Bien, iniciando la disertación de hoy día, me preocupa el tema de ver cómo se está trabajando esta situación cuando nosotros revisamos el título de la NIC número 1. Una persona que ha llevado el curso en la universidad, que ha llevado el curso en el tecnológico, probablemente te diga, a ver, yo ya tengo un curso o tuve un curso en la Universidad del Tecnológico, se llamaba formulación de estados financieros, se llamaba elaboración de estados financieros y tenía dos componentes. Tenía un primer componente que se llamaba preparación y otro componente que se llamaba presentación. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero ahora que yo leo la norma internacional de contabilidad número 1, veo que dice presentación de los estados financieros. Entonces ahí viene justamente mi interrogante. O sea, ¿será que la norma internacional de contabilidad número 1 no está vinculado a todo lo que es el proceso de formulación de estados financieros y tan solo se está refiriendo al tema de la segunda etapa, que es presentación nada más? ¿Qué opiniones tiene al respecto? ¿No? Es una interesante pregunta, es un interesante tema que nosotros como contadores tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vamos a hablar de estados financieros, otro aspecto y una tarea pendiente que cualquier persona que está trabajando esto en su contabilidad es que sabe separar qué cosa es preparación y qué cosa es presentación. Eso también es otra tarea que antes de ver la NIC número 1 requiere que nosotros lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque muchas personas en la lectura de esta situación, lo que tenemos que tener en consideración, nosotros tenemos que recordar que, a ver, antes de continuar, hay un comentario, a ver, de Roosevelt que me parece interesante y luego sigo continuando con esto. A ver, dice Roosevelt, si no hay una norma que mencione sobre la estructura de un balance de comprobación, ¿cómo es que se ha definido las columnas de las sumas del mayor, las columnas de estado de situación financiera y resultados? ¿De dónde salió esa información? Y es justamente la pregunta. Bueno, el punto que nos comenta Roosevelt es totalmente válido. Ojo, ojo, ojo. El marco conceptual te define qué es activo, te define qué es pasivo, te define qué es patrimonio, te define qué es ingreso y te define qué cosa es gasto. Eso totalmente de acuerdo. Te habla de los criterios para identificarlo, para medirlo, para revelarlo.
pero nada, no te habla acerca de un papel de trabajo que es el balance de comprobación. No te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que preparar y ahí colocarle las sumas del mayor, luego le sacas tus saldos y tienes una columna que se llama ajustes y eliminaciones. En ajustes y eliminaciones haces estos ajustes, luego de ahí trasladas al activo, el pasivo la diferencia del resultado, luego viene al pasivo, viene el patrimonio, perdón, viene ingresos, gastos, ta. O por ejemplo, un detalle fundamental, si es que queremos verlo en presentación, por ejemplo, en el balance de comprobación yo no separo corriente de no corriente. ¿Y qué es lo que pasa? Que la contabilidad, antiguamente nosotros llamamos principios de contabilidad generalmente aceptados. Esa frasecita la quiero recalcar, que nosotros lo veíamos en doctrina contable. Generalmente aceptados. ¿Qué implica generalmente aceptados, mis estimados amigos? Generalmente aceptados implica que nosotros, como miembros de la profesión contable, adoptamos una regla específica para una situación, de común acuerdo. La pregunta es obvia, por ejemplo, y la acotación que nos hace Roosevelt es totalmente válida, porque nosotros, y yo le repregunto a él, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo, y a todos ustedes que me están siguiendo en vivo, cómo ustedes, los que son contadores, aprendieron a hacer un balance de comprobación? Ya, ¿sabes qué? Aprendimos a hacer un balance de comprobación porque nos enseñó en la universidad, nos les enseñó su profesor, etc. Y no les dijo si había una regla, una norma tributaria, me estoy saliendo por otro tema, pero a ver, ¿había algo? No sé, yo la verdad veía lo que decían los contadores, mis profesores, y yo les hice caso. Y ahora, yo te reto a que tú vayas nuevamente a ahí donde estudiaste, y le preguntes a tu profesor y le digas al profesor quién le dijo cómo hacer el balance de comprobación. ¿Cómo hacer el balance de comprobación? ¿Quién le dijo? ¿Quién le comentó cómo era ese tema? Entonces me dice, buen punto, ¿no? Buen punto. No me dice, me dice que su profesor también le enseñó. Y a su profesor de su profesor. Y a su profesor de profesor de profesor. Bueno, así se va antiguamente hasta Lucas Paciolo. Me dice, bueno, no sé si Lucas Paciolo lo haya dicho. Ojo, no confundir tampoco con las reglas de ecuación contable que estuve comentando anteriormente. No. Todos son inferencias, pero alguien dice, se le ocurrió bien la ecuación contable y dijo que le iba a manifestar, luego combinando su conocimiento con el tema de sumas y saldos, etc. Bueno, pero no encuentras una norma específica que te diga que todo lo que tú tienes de tu información va a una hoja que tiene la columna que se llama sumas, la columna que se llama saldos, la columna que se llama ajustes y eliminaciones y la columna de resumen. No hay. Yo te reto a que busques. Sí, claro, las reglas están en el plan contable. Las reglas, pero de las cuentas, de uso de las cuentas, pero no hay balance de comprobación. No hay. Es por eso que no tocamos, no encontramos la razón de ver ese tema que es importante. Gracias por la acotación a Roosevelt Alde, que nos está haciendo la acotación desde www.facebook.com/norma contable. ¿Tienes alguna acotación sobre el tema? Sobre el tema, no sobre otras cosas. ¿Quieres alguna pregunta? Estamos hablando de estados financieros. Pues sencillamente la haces en www.facebook.com/norma contable. Yo sé que pueden estar en sus grupos, todo, porque estoy invitando a personas de grupos, pero no las voy a ver, no las voy a poder ver. Solamente en www. Ahorita coloca www.facebook.com/norma contable, le das like o seguir y participas. Bien, bueno, me había quedado antes de entrar a ver algunos aspectos de la NIC número 1. Me había quedado viendo un tema de separar, o sea, decir qué cosa es preparación y qué cosa es presentación. Porque la misma NIC 1 te dice presentación de estados financieros. Dice presentación de estados financieros. Pero no te dice preparación. No te dice preparación. Y entonces una persona como contador, porque no te lo va a decir un economista, no te va a decir un filósofo, no te va a decir nadie, ¿cuál es la diferencia entre preparación y presentación? Básico. Yo soy contador de Rus y de Herrera, me dicen, bueno, yo me salvé.
Bueno, pero por cultura general, estimado amigo, usted tiene que saber eso. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre preparación y presentación? Y es justamente el tema que discutía hace un momento, la acotación que nos hacía Roosevelt acerca de este tema. ¿Cuál era la acotación? Nos decía el balance de comprobación. El balance de comprobación marca la diferencia entre preparación y presentación. Nosotros, dentro del proceso contable, tenemos documento fuente, va a los libros auxiliares, va a los libros que van a centralizar esa información, diario mayor, luego de eso vamos a pasar a balance de comprobación, y una vez que tenemos balance de comprobación tenemos una cifra previa. Esa cifra previa va a ser sujeta de análisis en el proceso de cierre contable, pero dependiendo del usuario al cual nosotros nos dirigimos, tenemos que elaborar los ajustes o los balances de comprobación pertinentes. No es lo mismo preparar información, sobre todo si tienes balance de comprobación para SUNAT, que preparar información para la Superintendencia de Mercado y Valores, o para para la SBS, o para Contaduría. No es lo mismo, por eso es que tienes que usar hojas de trabajo. Lamentablemente no existe mucha, y les digo eso porque no veo que haya mucha difusión a nivel de teneduría de libros en el manejo de cómo organizarnos en un balance de comprobación. El balance de comprobación uno piensa que solamente es para sacar los estados financieros, pero no, abarca mucho más allá. Yo sé que como ahora hablamos de normas internacionales de información financiera, no hay mayor trabajo, pero por ejemplo, es importante recalcar en la práctica de Big Four, antes de que hubiera la aplicación de normas internacionales, de que habían papeles de trabajo que nos servían para trasladar información por ejemplo, ya me decía así, ¿no? A muchos no les gusta, pero bueno, de Peruvian GAAP, que se llama Principios de Contables Peruanos, a Principios Contables de Alemania. De principios alemanes a japoneses. Muchos dicen, uy, esto hablando de la época de la pera, ¿no? Ahora hay NIF. Sí, pero ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, y ahí va el reto, ahí va la buena pregunta también. Ahí va la pregunta. En el caso de formulación de estados financieros, cuando hablamos de flujo de efectivo, también tenemos pues un papel de trabajo, tenemos un balance de comprobación. Me dice, no tenemos un balance de comprobación, tenemos una hoja de trabajo que me permite trasladar base de contabilización de lo devengado a lo percibido y tiene sus ajustes también pertinentes, ¿no? Entonces, igual, siendo, a ver, ¿en qué norma? La NIC 7 dice cómo preparar eso o cómo hacerlo. No, es práctica contable, cada uno tiene su versión. Yo me acuerdo a manera de anécdota y se lo comentaba a otro colega que también es expositor de este tema. Yo le decía, me ha escrito una persona que sí, yo he leído su libro, lo reconozco, acerca de este tema, pero en mi taller de elaboración de flujo de efectivo es personal. Es muy diferente a lo que hacen otros colegas, ¿no? Cada uno, yo pienso que tiene su forma de interpretarlo. Yo, por ejemplo, trabajo con dos papeles de trabajo, con dos balances, con dos hojas de trabajo. Hay otros colegas, por ejemplo, tengo profesores míos que su flujo de efectivo lo elaboran con una sola hoja. El directo, en una sola hoja. No, yo lo elaboro con dos. Y tengo una secuencia de pasos para poderlo hacer, ¿no? Y para llegar pues a mostrar el flujo hay que saber validarlo. Bueno, ese es otro tema, hoy día no estoy hablando de NIC 7, sino de NIC 1, pero estoy viendo la etapa previa, ¿no? Bien, entonces es importante tener en cuenta este aspecto. Nuevamente, al igual que a muchos de ustedes que estamos acá en la sesión, antes de ir a comentar algunos aspectos de la NIC número 1, pero estábamos viendo algunos aspectos previos, es importante que todas estas cositas que yo te comento y que nos estamos ahí de pronto rascando la cabeza, preguntando dónde está, porque son cosas que lo vemos como contadores. A mí me daría mucha pena que tú que eres contador, sí, yo soy contador, sí, y balance de comprobación, no sé, ¿de dónde salió? No sé, ¿cómo se aplica? No sé, ¿cuál es la base? No sé, ¿y cómo lo haces? No sé, bueno, me lo enseñó mi profesor, debe haber alguna lógica, sí, ¿cuál es la lógica? Habrá algunos principios contables, lo generalmente aceptado. Todas esas cosas son teneuría. Son teneuría. Yo personalmente mi ejercicio profesional es teneuría. Yo levanto la mano acá y reconozco Dionisio Canagua. Dionisio, tributación, costo. No, Dionisio, teneuría, tenedor de libros. No me da vergüenza. No me da vergüenza porque si yo necesito eso para poder manejar adecuadamente mi entendimiento de lo que hacemos en contabilidad. Tenedor de libros. Porque
No hay una persona que no sepa, todos tenemos que ser tenedores de libros. Hay personas que lamentablemente en contabilidad se saltan, y luego regreso a la NIF 1, se saltan y de pronto ya, yo soy contador, sí, uy, lo máximo en tributos, excelente, te felicito, pero teneduría, eres contador, ¿no? Sí, bueno, pues soy abogado, ¿eres contador o eres abogado? Contador, ya, balance de comprobación, asientos de ajuste, cuáles son los asientos de ajuste básicos, proceso de cierre, cómo distinguir ajuste de cierre, qué cosas hay que tener, manejar los tiempos dentro de un proceso de cierre, el proceso contable. Nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de eso. Tiempos, ¿por qué usamos la 8? ¿Por qué no usar la 8? Que la 8 no dice las NIF, que cuál es la secuencia de cierre, que por qué hacemos, porque ya no existe la forma A, B y C antigua, ahora existe solamente una forma. ¿Cuál es el tiempo para manejar el tema del impuesto a la renta corriente, el diferido? Oye, pero estás justo hablando temas de NIF, sí, es bueno, la NIF es una parte, pero si no lo aterrizas a teneduría de libros, olvídate. ¿Dónde afectas tú? Todo lo que te enseñaron en NIF, ¿en dónde va? ¿En un libro auxiliar o va a un libro principal? Va a ir a un libro principal, totalmente de acuerdo, solamente en la parte de ajuste. Oye, pero si te afecta ese tema del IGB, ¿te afecta IGB? Ah, curioso, nadie ha visto el efecto de las NIF en el IGB, ¿no? Buena pregunta. Ah, pero en renta sí, ¿no? Entonces, todo eso, la única forma de analizarlo, de enfocarlo, de reflexionarlo, está en el ámbito de la teneduría de libros. Que muchos de nosotros lo descuidamos, lo despreciamos. Yo creo que gran cantidad de colegas y colegas de muy buena experiencia profesional desprecian teneduría, ¿no? Este colega, no, yo soy auditor, ya, grande, gerente de auditoría, audito mucho, ¿no? Excelente, mi amigo. A ver, por favor, lleve una contabilidad. Usted está en capacidad para hacer una contabilidad, ¿no? Pregunta de contabilidad, ¿cómo se lleva tal libro? El registro de compras, el registro de ventas. Si te olvidaste de eso, ya olvídate, no estás en contabilidad. No estás en contabilidad, definitivamente. ¿Ya? Y luego de ahí vas complementando tu entendimiento de las NIF. Bueno, que ahorita estoy hablando de la NIF número 1, no del tema tributario, costos, no estoy viendo eso. ¿Ya? Cerramos. Bien, vamos entonces a ver la norma internacional de contabilidad número 1, algunos aspectos quiero comentarte mientras vamos aquí en nuestra sesión. Gracias a todas las personas que me están siguiendo ahorita en la sesión en vivo. Por si acaso son las 9:31, hoy es 9 de abril del 2018. Clara Saucedo nos comenta, los estados financieros se preparan en función a principios contables. Bueno, y también de acuerdo al usuario, muchos se rascan la vestidura, no, tiene que ser... Y hay unos colegas, ¿no? Realmente un grado de fanatismo que es fanatismo así tipo Islam. No, bajo las NIF se jalan las vestiduras, se rasgan, se arañan, ¿no? Es un insulto. Si tú preparas tu estado financiero que no está bajo NIF, es un insulto. Te voy a pedir que busques en la SMB, Superintendencia de Mercado y Valores, y veas si todas las empresas, ojo, no me refiero a bancos, no me refiero a entidades financieras, si todas las empresas aplican NIF. Porque hay un pequeño detalle que probablemente alguien no te contó. Las normas internacionales de información financiera, son emitidas por el JASB en Londres. Y el JASB no tiene el poder, no tiene esa potestad legal para que, por ejemplo, acá en el Perú se aplique. Ay, ya me cambiaste la situación, me dicen. Ah, ya, perfecto. Para que se aplique, en el Perú tiene que haber una norma de rango local. Y ahí entra Consejo Normativo de Contabilidad a través de sus resoluciones. Yo sé que los abogados se ríen de esto porque me dicen, bueno, pero esa no, bueno, es otra cosa. Pero el Consejo Normativo de Contabilidad. Salvo que tu entidad, porque toda entidad bajo un principio de constitucional que es libertad de empresa, me parece, la empresa puede levantar su manito y decir, no amigos, yo voy a aplicar, no me gustan las normas acá en Perú oficializadas, no, eso del Perú, eso que habla Dionisio, no me gusta. No, yo soy internacional. Y dice, dentro de su norma internacional de contabilidad bases de presentación, que aplica NIF emitidas por el JASB. Ah, perfecto, excelente, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, todos los cambios de estándares de JASB que se den en el momento le afectan a esa empresa. Pero aquellas empresas que no lo hacen, porque yo tengo casos de algunas empresas en SMB que no presentan bajo NIF. Ojo, y no me hablo de entidades financieras, bancos, no. No hay, búsquenlo. ¿No? Entonces, yo sé que es importante aplicar las NIF, pero recuerden que siempre tenemos que tener una perspectiva
relativa de las cosas. Creo que Einstein el siglo pasado nos habló de la relatividad, ¿no? Y ya sabemos lo que trae el fanatismo, ¿no? El fanatismo. Es bueno ser fanático. Sí, yo soy fanático, se sacan su polo las NIF, lo máximo, las NIF. No sabes NIF, no, olvídate, no estás. No, yo no te voy a decir, no sabes NIF. Yo no creo que como contador te descalifiquen no saber NIF. Más bien a mí me causa bastante gracia algunos colegas que saben NIF, pero no saben proceso contable. O sea, es importante saber la NIF y aterrizarla a proceso contable. Salvo que, y ahí viene el tema como enlazo, salvo que nosotros afirmemos que las normas internacionales de información financiera, ojo, enfoque totalmente equivocado, solamente se refieren a presentación de estados financieros. Y yo creo que no es así, porque las normas internacionales de información financiera se refieren tanto a esa etapa de preparación como también a la etapa de presentación. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, después de toda esa introducción y todo ese tema, vamos a entrar a comentar la norma internacional de contabilidad número 1. Algunos aspectos, clasificación, algunas situaciones que yo también, hace poco por culpa de un profesor mío, sí, porque estoy estudiando también, es bueno estudiar, todos somos, así como yo soy, un buen tiempo soy profesor, actualmente expositor y todo, también soy alumno, tengo que ser alumno, porque si no, siempre es bueno reflexionar de los dos lados, y creo que no terminamos nunca de aprender. Y me dejó una tarea obvia y les comento justamente a lo que va por eso el tema de la NIC número 1. Bien, a todas las personas que están en Lima, bueno, y los que pueden viajar a buena hora, viene el cuarto seminario para seguidores de redes sociales. El cuarto seminario para seguidores de redes sociales en la presente ocasión toca un tema que muchos seguramente están descuidando. Todos creo que están. Ahorita presentaste tu declaración, tu PDT 706. Sí, sí, ya, perfecto, estás tú tranquilo. Pero, ¿sabías que hay cosas que hacer después de presentar la declaración del PDT 706? Ah, no, yo pensé que ahí lo dejaba y ya punto. Pues, no, hay muchas cosas y tiene ámbito contable y ámbito legal. El cuarto seminario que vamos a desarrollar aquí en la ciudad de Lima, en nuestro cuarto seminario para seguidores de redes sociales, trata acerca de este tema. ¿Qué hacer después de la declaración de renta PDT 706? El temario, los informes, la hoja informativa y todo lo puedes obtener aquí en www.facebook.com/normacontable, o si no nos escribes un correíto a eventos@perugestión.org. El día 20 de abril del 2018, de el próximo viernes, en un horario de 7 de la noche a 10 de la noche. La inversión es 50 soles, que implica certificado y materiales. ¿Ya? Es un evento que sacamos siempre para seguidores, es nuestro cuarto evento, y les digo por experiencia que usualmente estos eventos, las vacantes se cierran rápidamente. ¿Ya? Así que te digo que reserves cierre de inscripciones hasta un día antes, el 19 de abril. Ya, por favor, en las 3 versiones anteriores hubo, no lo hacemos en nuestro evento en el lugar sede de talleres, lo hacemos en otro lugar, lo hacemos en el edificio Vértice. Para mayores detalles, escríbenos a eventos@perugestión.org, o si no, también al WhatsApp de informes. A ver, te paso el WhatsApp de informes, de talleres. ¿Ya? Nosotros no damos, lamentablemente, muchos colegas se desencantan, ya se molestan conmigo. Bueno, la verdad nosotros, ya lo dije varias veces, no damos servicio de asesoría por WhatsApp, nada. No damos servicio, no damos ese servicio. En el WhatsApp de informes de talleres, no solamente eso, sino de todos nuestros talleres, el WhatsApp es el 957-672-735. 957-672-735. Ahí puedes obtener mayor información acerca del evento. ¿Ok? Listo, dejamos esto y entramos a la segunda parte de esta interesante sesión con todos ustedes. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo y que están aguantando. A ver, por ahí que nos apoyan y llegamos a 100 participantes. Vamos a ver. Antes de ir a ver la NIC número 1, temas de definición, temas que a veces son básicos y a muchos de nosotros pues se nos va ahí
se nos va el tema, no lo manejamos bien. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Mientras nos ayudas también a compartir, es fácil compartir, estimado amigo. Acá abajo, en el botón de abajo, a mano tuya derecha, ahí dice compartir. Esto es gratis. Todo esto, al igual nuestras sesiones en vivo y todo lo que es norma contable, es gratis. No cuesta nada, tanto en YouTube como en Facebook. Entonces, y va a seguir siendo gratis. No es que no lo es, va a seguir siendo gratis. ¿Por qué no ahorita pues pues compartirlo? Puedes compartirlo, aprovecha para compartir y para que más amigos se enteren de este interesante tema, así como de todas nuestras sesiones en vivo y de los temas que publicamos aquí, como también nuestro boletín. ¿Ok? Bien, vamos a ver la NIC número 1. La NIC número 1 se llama presentación de estados financieros. Y según Dionisio, según lo que me dices, parece que tú me decías que era la NIC principal. Sí, porque yo tengo una duda, me dicen. ¿Cuál es su duda, estimado amigo? La duda que yo tengo es de que me dicen que tengo que aplicar NIF, sí, y yo recién voy a estudiar, sí, no estoy en un diplomado, no me alcanza la plata. Bueno, todos comenzamos desde cero, no te preocupes, todo el mundo. Ya, bien, ¿de dónde comienzo? ¿Qué tengo que leer? Ejemplos, todo. Comienza con la NIC número 1. Comienza con la NIC número 1. Y de la NIC número 1 ya vas avanzando a otros temas. Ya, es importante siempre darle un vistazo. Bien, lo primero que nos plantea la NIC número 1 y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es si la NIC número 1, al igual como pasa con todas las NIF, nos da una definición de estados financieros. Ese es el tema. Si nos da una definición de estados financieros. Buena pregunta, me dicen varios colegas. Yo veo que no me da nada. Que no le da nada. No me da definición, nada. ¿Así estás seguro? Voy a compartir contigo la lectura. No estoy en una sesión tipo pizarra, ya les dije, porque varios de ustedes están trabajando y seguramente su jefe, si los ve ahí viendo la computadora en Facebook, los saca, los reniega, les llama la atención. Así que se pueden poner ahorita los audífonos y me van siguiendo. Con los audífonos y me van siguiendo. Igual como yo, que estoy con mi retorno, ¿no? Me dicen, esto que tengo acá, me dicen, hoy tanto cable. No, es retorno. Yo tengo que tener un retorno para saber que efectivamente estamos hablando acá correctamente o que el audio está bien. Listo. A ver, entonces, bien. Una vez saqué un video, me acuerdo, hace poco, el año pasado habrá sido, de tantos los videos que sacamos, o fue una sesión en vivo, creo, ¿no? Trataba de cómo leer las NIF. Este es otro tema también básico, ¿no? A veces uno se emociona con un taller de NIF, se emociona porque ya está estudiando NIF, está feliz porque está estudiando NIF, y se emociona con 2 o 3 casitos, ¿no? Que el profesor se luce, ¿no? Repite el mismo caso y tú sigues emocionado, ¿no? Te dice que va a colocar un contrato de forward con unos marcianos y que vienen los de Venus y le aplican tipo de cambio, pero resulta que de pronto no es un forward, sino es un call, es un put, y le aplican NIF número 39 y tú te emocionas con el caso, ¿no? Feliz. Ya sé algo, me dicen. Oye, ¿aplicas eso en tu empresa? No, soy una empresa comercial. Olvídate, no te sirve, pues. Por lo tanto, el punto de partida, y no es necesario pagar eso para saberlo, es cómo vas a leer las NIF. Y las NIF contienen algunas pautas fundamentales. La primera pauta fundamental es revisar el alcance de la norma. Puede que tú te emociones y porque la norma dice inventarios, se me ocurre, tú pienses que ahí está todo inventarios y es falso. Por eso lo primero que hay que saber es el alcance. Segundo, una vez que yo tengo claro el alcance y sé a qué se refiere la NIF, entonces yo paso a ver definiciones. Es importante ver definiciones porque probablemente el mismo nombre de la NIF está en definiciones. Por lo tanto, si yo hablo de presentación de estados financieros, quiero saber si es que la NIC número 1 me trata este tema, es decir, me define qué es un estado financiero, o 2, me dice qué es preparación.
Entonces yo me voy al párrafo 7, como te dije, lamentablemente no estoy usando pizarra, pero es para que tú más que todo apliques confiabilidad. Ayer justamente con un colega estaba hablando acerca de este tema y me preguntaba, este colega, y le hablamos de la palabra confiabilidad, que es común en normas internacionales de información financiera. Y bueno, tienes que aplicarle confiabilidad a lo que yo digo, pues, ¿no? Voy a leer contigo, voy a leer en vez de ti, porque probablemente no puedas ahorita revisar la NIC número 1, el párrafo 7 de la NIC número 1, para ver si me dice estados financieros. No hay definición de estados financieros, no hay definición tampoco de preparación. Lo que nosotros tenemos solamente es una definición solamente tenemos una definición que se llama estados financieros con propósito general, que eso ya es mucho más específico. O sea, mira, la misma NIC número 1 no te define el término estado financiero. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque contra todo pronóstico, un profesor mío este año justamente nos pidió que habláramos un poco de los estados financieros en el Perú, y pues el trabajo implicaba que teníamos que buscar la definición de estados financieros, y eso motivó a que buscara yo la definición dentro de la NIC, y no hay, pues, o sea, hay definición específica. Y hay algo que se parece a una definición que te voy a comentar en un momento, que más bien describe las características de un estado financiero. Bueno, voy a leerte. La NIC número 7 dice: los estados financieros con propósito general, denominados estados financieros, dice, entre comillas, son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Esto tiene diferentes ángulos de ver las cosas. Esto tiene diferentes ángulos, no es un solo ángulo. Para comenzar, una persona que lee esto, Dionisio, se ha equivocado, tírenle tomates, porque dice que no hay definición de estado financiero, pero si acá dice denominación de estados financieros. No, lo que pasa es de que para efectos de la NIC número 1, el término estado financiero se traduce como estado financiero de propósito general. Pero al hablar de estado financiero de propósito general, es importante recordar que nosotros tenemos clasificación de estados financieros. Y la mayor referencia que tenemos ello, bueno, para los colegas, bueno, como yo igual que venimos de ejercer la contabilidad pues antes de las NIF, en la época del CONACEP, la época de los famosos anexos, de esa época, te diría pues que los estados financieros se clasificaban en dos grupos: estados financieros de propósito general y estados financieros de propósito específico. Pero aquí la NIC número 1 nos hace un hincapié cuando habla del término propósito general, es de que se dirige a los usuarios. Ojo, los estados financieros, ya sea de propósito general o de propósito específico, se vinculan a usuarios. Se vinculan a usuarios. Bien, el usuario, existen muchas posibilidades, le aplicaste el principio que no es principio para muchos, el tema de equidad, sesgo, neutralidad y todas esas cosas que aplican las NIF, pero los usuarios los podemos dividir en dos: aquellos que tienen el poder para solicitar a la empresa un determinado formato, un determinado cuadro, y aquellos que no tienen el poder para solicitar esto. Aquellos que tienen el poder para solicitar esto, dame un ejemplo: SUNAT. SUNAT tiene el poder. De hecho, tú cuando has llenado el PET tienes un formato, pero tú no entras a criticar, no, está desfasado, no está bajo NIF, no está con... No. Simplemente lo adoptas y lo aplicas, y no necesariamente tiene que cumplir con el tema de las NIF. Contaduría Pública de la Nación a través de las entidades del sector público, la SBS con respecto a instituciones financieras. Entonces, fíjate que hay usuarios que tienen el poder por una norma legal de exigir un determinado formato. Ahora, decir que eso no son estados financieros puede ser un poco arriesgado, porque sí lo son estados financieros. Lo que pasa es que obedecen a propósitos específicos. Por otro lado, entonces la NIC número 1 dice que se dirige a todos aquellos usuarios que no tienen la posibilidad de solicitar un formato: los trabajadores, los clientes, los bancos, los dueños, por ejemplo. Entonces ahí es donde va la NIC número 1.
Pero el hecho de que por eso hay que tomar con mucho cuidado esta definición en la NIC número 7, porque cuando te dice estados financieros de propósito general, si tú dices que todo solamente es exclusivamente, estrictamente estado financiero, todo lo demás no sería estado financiero y eso es totalmente falso. Lo que pasa es que no te está definiendo estado financiero, sino te está definiendo qué cosa es un estado financiero con propósito general. Recuerda entonces, hasta este punto, tú tienes una forma de clasificar de dos maneras. Estado financiero de propósito general y estado financiero de propósito específico. ¿Ya? Muy bien. Pero seguimos en la búsqueda de la definición de estados financieros y te lo comparto esto porque lo viví hace poco, quien diría, ¿no? Pero uno nunca termina de entender. Es bueno siempre, ¿cómo se llama? Es bueno siempre reflexionar y volver a reflexionar porque nunca terminamos de aprender de cosas tan básicas referidas a nuestra profesión. Nuestra profesión pues está en el mundo de los estados financieros, de las reglas, de la preparación, de la presentación, de la contabilización, del uso de los libros, de los estados financieros. Ese es nuestro mundo profesional. Nuestro mundo profesional no es que vas a ir al Poder Judicial, no vas a ir al Tribunal Fiscal, no vas a ir a reclamar a SUNAT, no vas a hacer escritos de hecho y de derecho, eso no, eso es el abogado tributarista. Nosotros como contadores tenemos nuestro mundo claro, ¿ya? Que tenemos que tenerlo en consideración. Bien, pero en este mundo nosotros estaríamos hablando acerca del tema de la búsqueda de un concepto de nota de estados financieros, pero que no lo encuentro. En definiciones no lo encuentro. El párrafo número 9 nos da algo que podría ser, pero nos da el objetivo y nos da las características. No nos define, no, lo describe para poder ubicar. Es un tema, y yo me pongo en el papel de ¿cómo se llama? El YASB, ¿no? Y la verdad que es muy difícil para la entidad, yo pienso, YASB, definir estado financiero. Porque si va a definir estado financiero, el problema que puede suceder es de que todo lo que no esté bajo esa definición, en definitiva, no sea considerado un estado financiero. Y eso es muy peligroso. Por eso es que yo pienso que el YASB no brinda una definición clara acerca de este tema, lamentablemente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Bien, entonces vamos a pasar a ver cuáles son las características, cuáles son las cosas que tenemos que tener en consideración para poder entender de una mejor manera este tema, ¿ya? Este tema que definitivamente como contadores nos interesa. El párrafo número 9 de la NIC número 1 nos habla acerca de ciertas características. A ver, veamos. Los estados financieros constituyen una representación estructurada, estoy totalmente de acuerdo, de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. Ojo, acá un detalle, y siempre con una línea de la SNIF se puede hablar de muchas cosas. La norma no nos habla acerca de rendimiento económico, sino nos habla de un rendimiento financiero. De cómo obtenemos esa utilidad de los recursos que estamos invirtiendo, ¿no? Entre otras excepciones. Ahora, el objetivo ya se alejó totalmente de la definición de estados financieros. Nos habla de un objetivo. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera. Ok, para eso tienes un estado de situación financiera, lo que se llama balance. Del rendimiento financiero, para eso tienes un estado de resultados. Pero no, al hablar de rendimiento financiero, no hablamos por algo que es del periodo, los ingresos y gastos del periodo, sino hablamos de la consecuencia del hecho de que en una empresa el dueño, el socio accionista pone su dinero y como consecuencia de poner su dinero quiere obtener rendimiento. Y eso no necesariamente lo vamos a ver en el día a día, en el año a año, sino lo vamos a ver como un monto acumulado. Para eso tenemos un estado de cambios de patrimonio que complementa al estado de resultados. Y los flujos de la entidad también, flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por administradores con los recursos que le han sido confiados. La palabra recursos
es mucho más certera que el término dinero. Hablar que una empresa se mueve con el dinero puede que nosotros nos quedemos cortos, pero hablar de recursos es mucho más fácil. De hecho, la definición de lo financiero, como yo hablé en un video anterior, estuve comentándolo, estaba asociado al tema también de la ecuación contable, al tema de cómo obtengo recursos y cómo aplico. Y ese es el escenario fundamental a nivel de estado financiero. Ahora, para poder cumplir todos estos objetivos, los estados financieros tienen que presentar alguna información estructurada, pero tienen que ser también en consideración que un estado financiero resume, sintetiza todo lo que ha ocurrido en la empresa. Sintetiza, resume todo lo que ocurrió en la empresa y lo categoriza. Ahí viene lo que un colega justamente me comentaba hace un rato, que me decía que tengo que categorizarlo, ¿no? El tema era, esta persona era Roosevelt Alde. Roosevelt Alde me decía, sí, el tema de categorización. Y cuando yo tengo que, diferentes cosas, diferentes operaciones, y lo tengo que sintetizar para efectos de informar al usuario, es donde aparecen los elementos de los estados financieros. Que cuando yo veo los elementos de los estados financieros desde el punto de vista marco conceptual, tengo que ver que sí hay aspectos que van a aplicar a preparación y a presentación. Ya, sí hay aspectos. Y los elementos de los estados financieros, como nosotros sabemos, son 5. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Que no lo vamos a ver todo en un reporte, sino lo vamos a ver en reportes partidos. Eso es importante tener en consideración. Esta información nos dice, la de los elementos de los estados financieros, junto con la contenida en las notas, ayuda a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y en particular su distribución temporal y su grado de certidumbre. Es un buen detalle porque al final y al cabo, gerencia te dice, bueno, yo no entiendo esto de lo que quiero por cobrar, de lo que quiero por pagar. A mí me interesa lo que hay dinero, ¿no? Pero todo eso puede aterrizar a poderte entender de mejor manera el dinero y por eso tenemos un estado financiero que se llama flujo efectivo. ¿Ya? O sea, hay que tener cuidado con todos estos aspectos. Y vamos a hablar de la NIC 1, hemos hablado de definición de los estados financieros, hemos hablado de la categorización, los objetivos, y se nos acabó el día, se nos acabó el tiempo. Ya son 4 minutos, son 4 menos las 10, y para decir ahí el sonido de un salsero. Hoy es 9 de abril del 2018, esto ha sido una sesión en vivo a través de www.facebook.com/normacontable. Finalmente agradecerles a todas las personas que nos han seguido y invitarlos al evento que tenemos, el cuarto seminario para seguidores sociales, para seguidores en redes sociales, que se va a dar el viernes 20 de 7 a 10 de la noche. Ya para mayores informes pueden escribirnos al correo eventos@perugestion.org. El cuarto seminario Lima, acá en Lima presencial, para seguidores en redes sociales, se llama ¿qué hacer después de la declaración de renta del PET 706? No vaya a ser que tú te confíes, ¿no? Y tú digas, no, sí, yo sé, ese tema no va. No, hay muchas cosas. Yo te sugiero, te invito a que vayas a validar. Puede que hay muchas cosas que tú le estás dejando sueltas y que luego el próximo año se te juntan. Es buen momento. Disculpa, quiero el temario, quiero el temario. Bueno, puedes escribirnos al correo eventos@perugestion.org, eventos@perugestion.org o al WhatsApp para información de talleres y todo lo que son eventos, el WhatsApp 957-672-735. 957-672-735. Más bien, nosotros no brindamos información, asesoría, ayuda de tareas por teléfono, por Messenger, no damos esos servicios. Ya, todos los WhatsApp, los correos solamente son para información sobre talleres. Si tú quieres aprender libremente de contabilidad, quieres conocer algunas cosas adicionales gratis, simplemente nos sigues en www.facebook.com/normacontable y tienes nuestras sesiones en vivo gratis, nuestra programación YouTube es gratis, los videos de YouTube son gratis, nuestro boletín también es gratuito. Son varios productos gratuitos que te van a ayudar a entender de mucha mejor manera en la contabilidad. Bueno, más o menos de lo que vamos avanzando. Y para todas aquellas personas que más bien quieren talleres de los que nosotros desarrollamos, que estamos acostumbrados, nuestra programación está en www.perugestion.org. Mañana, martes y el jueves 12 tenemos el taller para constructoras. Sábado 14 y sábado 28 y 14 tenemos consorcios sin contabilidad independiente y 28 consorcios con contabilidad independiente. Talleres prácticamente únicos en su categoría a nivel nacional.
Lo estamos haciendo fin de semana para las personas que van a viajar de fuera de Lima a llevar esos talleres. Bueno, particularmente estos temas son para contadores profesionales. Por ahí un bachiller, alguien o que lleve su contabilidad. Pero si tú eres estudiante y quieres participar y quieres ir a aprender, para eso nosotros tenemos un formato que se llama seminarios para seguidores en redes sociales. Entonces tienes de todo. ¿Ya? En el caso de los eventos, el evento, me preguntan aquí, del evento para redes sociales, el evento es presencial, por si acaso, solamente se invita a todos los que nos siguen a través de Facebook, en los grupos. Es el viernes 20 de abril de 7 a 10 de la noche, la inversión es 50 soles, que implica certificado inmaterial aquí en Lima. Informes en eventos@perugestion.org y tiene cupo limitado. Solamente recibimos inscripciones a las personas que han cancelado hasta el día anterior, 20 de abril. ¿Por qué? Porque tenemos que entregarles el certificado en el evento. ¿Ok? Muy bien, entonces ya no los sigo molestando, como se dice. Todos tenemos que trabajar, yo también salgo. Y entonces nos vemos más tarde. Por ahí tenemos alguna sesión sobre algún otro tema de interés contable. Hay varias novedades, se vienen cambios, se vienen reformas, así que hay que estar alerta. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos más adelante. Gracias por tu atención.